¿Qué más les voy a pedir el favor? En la parte aquí abajo está este botón donde dice mostrar pantalla o iniciar presentación. Les voy a pedir el favor de que por favor no den clic ahí, ya que pues en este momento soy yo la que va a presentar y si alguien le da clic me va a caer la presentación. ¿Listo? Entonces por el momento son normas básicas. Vamos a dar ahí inicio con la presentación. El día de hoy vamos a hablar de nociones básicas en sellado de SKF. El temario incluye básicamente que hablemos de las funciones principales, de las clases de retenedores que tenemos, de qué se componen, qué materiales tenemos pues a disposición, entre otras cositas pues que complementan como el temario. Eh, En el inicio, pues todos en las empresas, nuestros lugares de trabajo, vamos a encontrar un sistema como el que vemos en la imagen. Siempre vamos a tener un rodamiento al que vamos a querer como proteger de la contaminación y por esta razón usamos retenedores. Pues, obviamente es como lo ideal, pues obviamente la contaminación es la causa principal del 14% de las fallas prematuras en los rodamientos, entonces es la razón principal por la que usamos los retenedores. También es importante recordar que los retenedores no solo son para contener o evitar la contaminación, también lo son para contener la lubricación. Una lubricación inadecuada en nuestros rodamientos nos va a causar el 36% de las fallas prematuras en los rodamientos. La lubricación inadecuada, todo mundo o generalmente pensamos que va a ser siempre que nos falta lubricación. Entonces se acostumbra a que vamos a lubricar hasta que la grasa salga por el sello. Lo único que vamos a lograr es que dañemos el sello, ya no tengamos un buen sistema de sellado. Entonces, como lo pudimos observar algunos en la capacitación del miércoles, la lubricación inadecuada no siempre es por falta, sino también por exceso, y estas cantidades adecuadas las podemos obtener con las aplicaciones que vimos en la página y que nos estuvieron mostrando durante esa capacitación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que bueno, que los sellos pues tienen el impacto crucial en el rendimiento de los sistemas y básicamente los conocemos para contener o excluir la contaminación y contener la lubricación. Entonces, esos son como las que conocemos principalmente. Lo que no tenemos a veces claro es que también nos sirven para separar medios diferentes y para obturar bajo presión. Cuando hablamos de separar medios diferentes, por ejemplo, tenemos aplicaciones como en bombas, donde necesitamos contener la lubricación de los rodamientos y a la vez evitar que el agua entre. ¿Qué se utiliza en estos casos? A veces se utilizan dos retenedores, uno para contener, otro para separar el agua. ¿Qué más tenemos? Tenemos que también sirven para obturar bajo presión. Es muy importante tener en cuenta que si el sello no está diseñado para resistir la presión, este se va a forzar como contra el eje, haciendo que la carga radial que se tiene se aumente. También va a aumentar la temperatura, va a aumentar la fricción y por ende, pues obviamente va a haber un mayor desgaste del sello. Y se va a ver afectada la vida útil no solo del retenedor, sino también de los rodamientos. Los sellos que manejamos estándar en SKF, que son, pues la presión es estándar que manejamos, no son más de 0.07 megapascales a 5 metros por segundo. También tenemos sellos con otros diseños, son similares a los que vemos aquí en pantalla, se denominan de perfil CRW5 o CRWA. Estos pueden alcanzar hasta 0.34 megapascales trabajando a los mismos 5 metros por segundo. Eh, Igual, esos siguen siendo presiones, digamos, bajas. Entonces, más allá de este valor de los 0.34 megapascales, ya tenemos una línea de sellos en PTFE, que esos sí son bajo pedido especial y esos sí pueden acomodar hasta más de 3.5 megapascales. Pero eso sí ya sería como que mirando bien la aplicación. Em, Dentro de los componentes básicos que tenemos para un retenedor, esto es como más común para todos, tenemos
lo que sería ya el material flexible, que la principal función, en este caso sería la A, ese es el que cumple la función de retener o de excluir como tal en los retenedores. Vamos a tener también una cubierta exterior que siempre va a mantener el sello en posición. Esta cubierta exterior pueden haber diferentes materiales, más adelantico los vamos a ver. Y por lo general, la mayoría de los retenedores los vamos a encontrar con un resorte, que sería este de momento la C. Este resorte, como les dije, se encuentra en la mayoría de de los diseños y nos va a proporcionar una carga radial controlada durante toda su vida útil. También vamos a ver más adelante para qué nos sirven los que tienen resorte y los que no. Mm, Dentro de SKF vamos a encontrar dos grupos principales de retenedores. Existen pues más, pero ellos serían pedidos especiales o dependiendo de las aplicaciones. Por lo general, los más utilizados son los retenedores radiales de eje, que como pueden ver aquí son bastantes diseños dependiendo de la aplicación. Aquí vamos a encontrar los CRW5 de los que les hablaba y los CRWA5 que les hablaba ahorita, que son los que normalmente se utilizan para trabajar en bombas que tienen cierto diferencial de presión. Vamos a encontrar unos con carcasas metálicas reforzadas, otros con unos recubrimientos en caucho. Estos son como la gama principal. Vemos que unos tienen que son de labio sencillo, otros traen otro labio auxiliar que nos va a ayudar a la exclusión de contaminación. Y dentro del grupo también de los principales retenedores vamos a encontrar los anillos de EMB. Como pueden ver, estos no están cargados por ningún retenedor. Eh, ya les voy a explicar las aplicaciones en las que los podemos encontrar. Vienen en estos diseños que vemos aquí. Básicamente lo que va a variar es el largo del labio, el alto, que ya dependiendo de la aplicación es que los vamos a seleccionar. Listo. Dentro de los retenedores radiales, que les mostré que tienen muchos diseños, son los que vimos, son los más comunes, y esos son que utilizan desde las máquinas más pequeñitas hasta máquinas como turbinas eólicas y a altas velocidades. Esto es muy importante. Estos trabajan a altas velocidades. Eh, Debido pues como a la composición de los materiales, por lo general siempre van a poseer muy buena resistencia a aceites agresivos como los que encontramos en las cajas reductoras. Y adicional, tienen un borde, aquí les voy a mostrar, en la imagen podemos ver donde estoy señalando toda esta línea y alrededor de todo el retenedor, ese borde es un diseño patentado de SKF, se llama un white seal y viene ondeado. Toda esta línea no es como se ve en la imagen que es recta, sino es ondeada. ¿Y esto qué nos ayuda? Esto nos ayuda a a que se reduzca la fricción, ¿cierto? Y también a ayudar a excluir contaminantes. Em, También vamos a encontrar, bueno, dentro de los retenedores radiales de eje vamos a encontrar dos tipos, como vimos en esta imagen anterior, que son metálicos y otros que tienen un recubrimiento de caucho. Dentro de los que tienen el exterior de metal, vamos a encontrar varios diseños, unos fabricados con doble carcasa metálica que nos van a proporcionar mayor rigidez torsional. Con respecto pues a los otros, vamos a encontrarlos también con labio sencillo, con un labio, con doble labio por así explicarlo, que nos va a ayudar también a excluir contaminantes. Por lo general están fabricados pues con tratamientos especiales para evitar la corrosión. No quiere decir que no se van a corroer. Son muy sencillos de instalar. Además, eh, no sé si han podido notar los que han trabajado con este tipo de retenedores que vienen como con una especie de pintura verde alrededor. Normalmente uno la puede ir como descascarando. Esta pintura es un sellador, también pues como una base de caucho. ¿Cuál es el objetivo principal de ella? Sellarnos las carcasas, como compensar las pequeñas imperfecciones que podamos tener en la carcasa o en el alojamiento.
Lo ideal, pues obviamente no es quitarle la pintura con las manos, sino dejarla para compensar todas estas imperfecciones. Esto es el objetivo de esta pintura. Dentro de estos también vamos a encontrar los de superficie exterior de caucho, que como pueden ver simplemente es una placa metálica recubierta con cierto material. eh, También se pueden encontrar varios diseños como vimos, no solo de un solo labio, sino que también tienen de dos labios. Eh, Proporcionan, como pueden ver, debido pues a la fabricación y al recubrimiento, nos van a proporcionar muy buena resistencia contra la oxidación. Se utilizan más que todo en las aplicaciones donde hay dilatación térmica, donde tenemos medios gaseosos que nos puedan afectar demasiado a los retenedores que sean metálicos. Listo. Dentro de la línea de los retenedores radiales de ejes vamos a encontrar una, una línea especial, unos diseños especiales. Normalmente vamos a encontrar los diseños de las aplicaciones estándar. Como pueden ver, no todos tienen esta parte de acá totalmente cubierta que les dé más soporte. Y el resorte casi siempre está expuesto a 180 grados. Dentro de las aplicaciones especiales están los Spring Lock y los Spring Cover. Estos vienen obviamente con un refuerzo, como se ve en la imagen. Ambos traen un refuerzo adicional, eh, fabricados pues con mejores materiales que los de las aplicaciones estándar. Y adicional, pues vienen con una cubierta para el resorte, como lo es en el Spring Cover, es una cubierta siliconada que nos va a dar mayor protección contra los contaminantes. ¿Dónde podemos encontrar estos diseños especiales? En la industria cementera, en la minera, en todas, de donde hablemos de bastante abrasión, contaminación, donde se ve arena, donde se vea lodo. Estos son los diseños pues que son más comunes. Eh, Listo. Eso está hablando de los diseños para retenedores radiales. También vamos a encontrar los axiales, que son del segundo grupo que les mencioné, que son los anillos en B o los birri. Eh, son, Son retenedores que son totalmente de caucho, no poseen ningún retenedor. eh, Se usan principalmente más que para contener, que se pueden usar para contener grasas, pero su principal función es excluir contaminantes. Para eso es este labio deflector que nos va a impedir que cuando entren los contaminantes acá, dependiendo del tamaño, los puedan rechazar. ¿Cuál es la ventaja de estos retenedores? Que son flexibles, que los vamos a poder pasar dependiendo del tamaño, estirar para montar sobre poleas, sobre carcasas a través de estas, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Que nos van a permitir tolerar muchísimo más la excentricidad y el desalineamiento que se presentan casi siempre en todas las aplicaciones. A veces es muy difícil a ojo estar mirando cómo está alineado el equipo o si el eje es totalmente cilíndrico, que no vaya a estar ovalado. Entonces, hasta el ser totalmente flexible nos va a permitir como tolerar todos estos inconvenientes. ¿Qué es otra noticia? Algo, bueno, un beneficio de los anillos en B, que estos se pueden trabajar en seco. Algo que se me había olvidado comentarles ahora es que es muy importante que eh, que siempre debemos proporcionar un medio para lubricar los labios de sellado, ¿ya? Para lubricar los labios de sellado. O sea, entre la cavidad de los labios de sellado siempre debe llenarse con un poco de grasa antes de la instalación y durante la operación a través de orificios de lubricación. Para todos. En estos anillos en B, la verdad es que por periodos cortos vamos a poder trabajar en seco. No es que todo el tiempo lo vamos a poder hacer. Eh, Como ven en la imagen, no lo recomendamos para aplicaciones por encima de los 10 PSI y tenemos varios estilos que ya les había comentado, que es por tamaños, diferencias en las formas, que ya dependiendo de la aplicación se hará la selección.
¿cierto? Bueno, dentro de esta explicación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre los retenedores que tenemos cargados con resorte y los que no. Básicamente los que siempre están cargados con resorte son los retenedores radiales y se utilizan para retener aceite, precisamente porque como el resorte nos va a hacer esa presión, nos va a permitir acomodarnos mejor a la excentricidad que pueda tener el eje y evitar que hayan esas fugas. Como les había mencionado antes, se utilizan en aplicaciones de altas velocidades. Más adelante vamos a ver una tabla comparativa en cuanto a velocidad circunferencial de estos con los otros retenedores que tenemos en SKF, como para hacernos una idea de qué son altas velocidades y qué son bajas velocidades. Ya les había dicho, son excelentes para en aplicaciones donde hay excentricidad del eje. Lo ideal es que no tengamos estos inconvenientes. Los diseños, pues, donde vamos a encontrar más comunes con resortes, el CRW1, que son metálicos, y en diseños HMS4 o HM o algo así, que son los que normalmente vienen con recubiertos con algún caucho. Los que no están cargados por resorte, como los Birri, inclusive hay unos que tienen una carcasa metálica y por la forma del labio no tenemos resorte, son los que vamos a utilizar para retener grasa, ¿cierto? Más que todo, principalmente los del diseño HM más que los Birri. Vamos a retener grasa y la función más que todo, como les había dicho antes, es impedir la entrada de contaminantes. Se utilizan en aplicaciones de baja velocidad. En la tabla que les voy a mostrar más adelante en la comparativa, vamos a ver que son bajas velocidades. Listo. Cuando hablamos de que nos permiten tener mayor descentramiento dinámico, mayor excentricidad o desalineación, como vemos en esta imagen, nos referimos es a esta parte, la forma en que va a girar el eje con respecto a su centro geométrico. Si tiene un descentramiento dinámico, que normalmente lo causan las desalineaciones en el eje, curvaturas o que el eje no es totalmente cilíndrico, sino que es ovalado, o como tal hay desbalanceos, nos va a ocasionar que este gire como vemos en las líneas rojas. No van a girar sobre la línea negra que sería su centro geométrico. Entonces, ¿qué nos va a ocasionar? Que el eje vaya a hacer más presión hacia un lado del retenedor que hacia otro, o, o en medida que se mueve va tocando una punta y la otra y va generando espacios. En esos espacios, ¿qué va a pasar? O se nos va a escapar el lubricante, y es lo que queremos es contener la lubricación, o nos va a entrar contaminantes y lo que queremos es evitar la contaminación. Lo mismo nos va a ocurrir en la desalineación. En la desalineación no va a ser en ambos lados, sino que va a ser solo para un lado. Como podemos ver, en las líneas rojas es por donde va a estar girando el eje. Entonces, ¿qué nos va a ocasionar? Que se nos vaya a ir más hacia este lado del retenedor y este lado nos vaya a quedar un espacio por donde vaya a entrar contaminantes o nos vaya a se nos vaya a escapar la grasa o el aceite, dependiendo de lo que estemos usando. Listo. En cuanto a las designaciones, ¿cómo podemos nosotros identificar los retenedores o, o mejor dicho, decir, yo no sé cómo es la designación, sino que yo mismo voy a decir, necesito un retenedor de estas medidas? Normalmente, los más fáciles o los más comunes que encontramos son los milimétricos. También los tenemos en pulgadas. La designación milimétrica es la más fácil de todas. Siempre lo único que necesitamos saber es el diámetro del eje, el diámetro exterior o el alojamiento, el ancho que tenemos para trabajar. En este caso, pues usted puede describir el ancho como tal del retenedor. Necesitamos saber el diseño, lo que les he mostrado ahorita. Por ejemplo, un CRW en este caso sería un retenedor metálico como el que tenemos en la imagen. ¿Qué también vamos a tener que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta
el material del labio de sellado con el que vamos a trabajar. Más adelante vamos a mirar qué necesitamos para poder seleccionar este tipo de material. Entonces, por el momento, para identificar un retenedor en medidas milimétricas, sencillito, eh, diámetro interno por diámetro externo, por el ancho, diseño y material. Eh, bueno, eso sería como lo básico en cuanto a milimétricos. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, les voy a mostrar la página donde podemos simplemente con el diámetro interno y el diámetro externo podemos ver toda la cantidad de retenedores que podemos encontrar en SKF con sus diseños y en qué materiales los podemos también encontrar. En cuanto a las medidas en pulgadas, ¿qué encontramos? Por lo general en la marca SKF lo que vamos a encontrar es un código. Hay códigos que son más pequeños de 5 dígitos, hay otros que tenemos de 2, 4, 6, de 7 dígitos. Entonces, para los que tenemos el código que es más cortico, que tiene pocos dígitos, lo único que tenemos que hacer es insertar una coma decimal 4 dígitos a la izquierda. Es decir, estamos en el retenedor CR 54959. Entonces nos vamos a parar en el 9 y nos vamos a correr cuatro espacios. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 5,4959. ¿Para qué nos va a servir esto? Normalmente los retenedores en pulgadas son los más difíciles de saber cuánto es, porque tú vas a tomar un calibrador eh, y como son flexibles los labios, a veces no sabes cuál es la medida exacta. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber el diámetro interno más aproximado. Por ejemplo, en este caso sería el diámetro interno, dice que es 5,49. Para este retenedor, la medida del diámetro interno o para el eje sería para un eje de 5,5 pulgadas. Recuerden que estamos hablando en pulgadas. Para los códigos que tienen más dígitos, lo que vamos a hacer es lo mismo arriba, pero ya no nos corremos 4, sino 5 dígitos. En este caso, para el CR 1600560, vamos a quedar con un diámetro interno de 16,00. Si ustedes van y buscan la ficha técnica de esta referencia, de este retenedor, vamos a encontrar que es para un diámetro interno, para un eje de 16 pulgadas. ¿Por qué en esta designación normalmente encontramos un CR? El CR significa que viene de Chicago Rawhide. Chicago Rawhide es una fábrica de sellos desde hace mucho tiempo que SKF, al ver que uno de los problemas que tenía para las fallas del rodamiento era por contaminación o por lubricación y que necesitaban retener y excluir esta, dijo, no, yo también voy a diseñar los sellos para proteger mis rodamientos de estas situaciones. Entonces decidió comprar la fábrica de Chicago Rawhide para producir todos los sellos. Más adelante les voy a mostrar la página. Es muy sencillita para que la podamos manejar. Esto es en cuanto a las designaciones. Entonces, ahora, ¿cómo podemos decir? Un segundo. Bueno, entonces eso fue en cuanto a las designaciones, los diseños que tenemos, los grupos principales. Ahora nos preguntamos cómo debemos seleccionar un sello adecuadamente. Siempre tenemos que tener en cuenta los parámetros de la aplicación y los parámetros del ambiente. Dentro de la aplicación, ¿qué vamos a tener muy en cuenta? La función que va a desempeñar. Tenemos que tener muy claro si lo que queremos es excluir contaminación, retener lubricación, perdón, excluir contaminación, sí, retener lubricación o ambos, ¿cierto? Muy claro cuál es la función para tener muy claro qué diseño vamos a utilizar. Tenemos que tener muy en cuenta el acabado superficial del eje. Lo ideal es que esté entre 0,2 y 0,8 milímetros de este acabado. ¿Por qué? Porque dependiendo también del material que tengamos para el sellado, este va a ser más resistente o no a la abrasión que podamos tener. Que es muy importante saber qué acabado tiene. No solo el eje, sino también el alojamiento. Tenemos que tener también muy claro que la velocidad
y la dirección de movimiento del eje. La velocidad, ¿por qué? Porque como les hablaba ahorita, no todos los retenedores nos van a servir para todas las velocidades. Señales radiales de eje se utilizan en altas velocidades, pero si tenemos bajas velocidades van a haber otros diseños que también lo necesitamos, como los que son los de las aplicaciones especiales que les mostré. Esos son para trabajos a bajas velocidades. La excentricidad del eje también es algo que tenemos que tener en cuenta, como les dije, si es demasiado excéntrico y por el momento no lo podemos cambiar y necesitamos sellar, tener en cuenta, bueno, ¿me va a servir el retenedor radial o necesito un bearing, cierto? Esa es como lo que tenemos que tener muy claro en cuanto a la excentricidad y la desalineación. Ya les ha dicho las condiciones de alojamiento. Otra muy importante, hay que tener en cuenta la compatibilidad con el lubricante. Porque no todos los materiales, un ejemplo, el más común es, hay lubricantes que tienen aditivos EP. No quiere decir que este aditivo EP sea malo para todos los materiales. Por ejemplo, los que son de nitrilo son los que más se utilizan y hay veces se utilizan lubricantes con aditivos EP y estos empiezan a atacar después de cierta temperatura. No es que yo los voy a utilizar. Si están en rangos normales de temperatura de trabajo para rodamiento y retenedores, no va a haber ningún problema. Pero hay unos que hay ciertas aplicaciones que trabajan a temperaturas de más de 100, 150 y es posible que ese tipo de lubricante le afecte. Este lubricante no solo afecta a los retenedores, también hay rodamientos que tienen jaulas de poliamida que se pueden ver afectadas por este tipo de lubricantes que tienen aditivos de P. Entonces es muy importante conocer a qué temperatura voy a trabajar, que eso va dentro de los parámetros del ambiente y qué lubricante estoy usando, cuáles son las características de ese lubricante, que no me vaya a afectar los materiales de los retenedores y mucho menos del rodamiento. Como le dije, entre los parámetros del ambiente vamos a encontrar la temperatura, ya les expliqué cómo, qué tanta contaminación vaya a haber, qué tanta abrasividad, si vamos a trabajar en un lugar, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, por lo general todo tiene que ser muy limpio, pero en industrias cementeras o mineras, pues la contaminación va a ser inmensa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque también podemos ofrecer diseños de sellos, como les había mostrado antes, con doble labio. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nos ayuda tanto a retener lubricación como a excluir contaminantes. El diseño, no se los muestro ahorita, doble labio, nosotros normalmente más recomendamos para este tipo de aplicaciones o en general es el HMS A10, que tiene doble labio, nos sirve para cumplir pues como esta función de retener muy bien el lubricante y de excluir, debido a que tiene ese doble labio que les había comentado. Otro parámetro que hay que tener en cuenta en el ambiente es la presión. Como les comenté, vamos a trabajar de pronto con bombas o en algún otro donde haya un diferencial de presión, tenemos que tener que muy en cuenta cuál es la presión real de trabajo. Como les dije, por lo general los retenedores que nosotros manejamos son para presiones bajas. Si necesitamos presiones más altas ya serían bajo pedido, hay materiales especiales como el PTF. Listo. Es muy importante, como hablamos ahora, tener en cuenta la dirección del retenedor. Pues es algo muy sencillo, pero se tiene que identificar para cumplir el objetivo que quiero tener. Por ejemplo, si lo que yo quiero es contener lubricante, el labio siempre me debe estar apuntando a lo que yo voy a contener. En este caso, en la primera aplicación lo que vamos a tener es que vamos a contener lubricante. Entonces el labio me va a estar apuntando hacia el rodamiento. En la segunda, mi principal función aquí o lo que yo quiero es retener toda la contaminación. Entonces el labio me va a apuntar hacia el lado contrario del rodamiento. Aplicaciones en donde, como les había dicho antes, debemos contener los dos medios. El ejemplo clásico, la bomba, vamos a contener lubricación para el rodamiento y vamos a contener el agua separando esos dos medios. Más que contener, la idea es separar. Podemos utilizar, más adelante les voy a mostrar estas como configuraciones, donde normalmente ¿qué se pone? Se ponen espalda con espalda los retenedores. Eh, bueno.
En cuanto a materiales, en SKF, pues, además del diseño de los de los retenedores, el material de sellado, pues, nos va a tener un impacto muy significativo en el rendimiento y la fiabilidad del sellado. Con esos materiales vamos a tener muy claro las temperaturas de trabajo a las que podemos llegar, la abrasividad que vamos a manejar, lo que yo les hablaba de la rigurosidad de los ejes. Entre los materiales principales que se manejan, tenemos el nitrilo, que es el más común, el que casi en todas las industrias hay algo de nitrilo. Vamos a encontrar que pues aparte que es el sellado más común, tiene muy buenos desempeños en cuanto a temperatura, también nos va a permitir usarlos en periodos muy cortos sin lubricación. Eh, Obviamente no se nos ven afectados tanto por la corrosión. También vamos a encontrar los que son Duralip. Normalmente este material se encuentra para aplicaciones especiales, junto con otro que se llama Durate, que simplemente es como el mismo material del nitrilo mejorado en cuanto a condiciones de abrasividad. En temperatura, lo que es Duralip y nitrilo, vamos a ver ahorita más adelante que tienen la misma temperatura, pero en cuanto a abrasividad no se va a ver. Eh, ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el poliacrilato. El poliacrilato es un material muy especial para trabajar cuando hay aditivos EP en los lubricantes. Ya les comenté, estos aditivos EP solo van a empezar a dañar los materiales después de cierta temperatura. Pero el poliacrilato nos da como muy buena resistencia a estos aditivos. Vamos a encontrar silicona, entre sus propiedades nunca debe trabajar sin lubricación. Es debido pues a la abrasión, es muy material muy en comparativas de los que menos nos resiste la abrasión. Otro de los más comunes va a ser el bitón. Normalmente lo distinguimos del nitrilo, como en la imagen, el nitrilo es el negro, el bitón lleva siempre este color como café. Eso es como lo que lo identifica, que tiene además, que tiene muy buenas propiedades para la temperatura, para la oración, lo mismo que el PTFE. El PTFE como eh, no hace como, ¿cómo le explico? No reacciona frente a muchas sustancias, entonces se utiliza mucho en las industrias de alimentos y bebidas, pero es demasiado costoso. Así que normalmente lo que más usamos es el Bitón. Es como lo más recomendado, es mucho más accesible que el PTF en cuanto pues, a economía estamos hablando. Otro que tengo aquí en pantalla es el cuero. Como tal, ya no se fabrica en ese café cuero. Fue simplemente, pues lo coloqué porque fue el primer material con el que se empezó a fabricar los sellos. Nos da muy buenas propiedades en cuanto a abrasión, perdón, en cuanto a bajas temperaturas. Entonces, pero ya es algo que no se está usando pues como hoy en día. Esta es una tablita que les muestro sobre rangos de temperatura, donde podemos observar que el nitrilo y el Duralip, aunque el Duralip tiene propiedades, mejoraron sus propiedades, las mejoraron en cuanto a la abrasión, no cuanto a la temperatura. Entonces, mira que nos pueden llegar a las mismas temperaturas, casi a los 100 grados, podemos trabajar con nitrilo y con Duralip. Durate es otra versión también mejorada del nitrilo, pero para trabajar en altas temperaturas nos llega como hasta 150, lo mismo que el poliacrilato que ya les había comentado. Eh, el bitón con respecto al nitrilo en temperaturas es abismal, nos puede trabajar hasta 200 grados más o menos. Y como vieron el PTF, que es que todo el mundo pues sabe que es como el mejor o lo que conocemos como teflón, nos llega hasta 250 o más. Como les decía, el PTF es mucho más costoso, no todas las aplicaciones lo requieren, por lo general es suficiente con un sello de nitrilo y si la aplicación es un poquito como más abrasiva o demasiada temperatura, pues utilizamos Bitón, esos son los más comunes. Claro que sí se puede estudiar la aplicación, si es necesario, se manda a pedir una de PTF. Aquí vamos a encontrar
una gráfica del porcentaje de vida útil de un retenedor de dos materiales en específico, el nitrilo, que es la línea roja, y la amarilla, que es el bitón, que como podemos ver, a temperaturas de 130 grados, la vida útil de un retenedor de bitón se mantiene por encima del 90%. En cambio, a 130 grados el nitrilo ya no tenemos ello prácticamente. Entonces pueden ver cómo a medida que aumenta después de los 90 grados, la vida del nitrilo baja mucho comparada con la del bitón en temperatura. Entonces, cuando tenemos aplicaciones de mucha temperatura, lo ideal es usar bitón y es lo más accesible. En cuanto a la resistencia a la abrasión, es como la capacidad que tienen al desgaste con las superficies que son rugosas. Como les mencionaba, la silicona tiene muy mala capacidad para la abrasión, comparada pues también con el PTF o teflón, que es lo que, como digamos, es el super retenedor, el material para los retenedores. ¿Cómo podemos entender esta tabla? Es simplemente una tabla comparativa, no tenemos como un valor en específico, simplemente acomodamos del 1 al 10 la capacidad que tienen ellos de resistir la abrasión. Como vemos, el nitrilo está en la mitad y comparado con un bitón que nos llega hasta 9, y pues de escoger un PTFE si la aplicación no lo requiere y por costos, pues escogemos un bitón. Bueno, en cuanto a las velocidades de operación, Eh, como veníamos hablando, pues la velocidad también va a estar determinada por el diseño del sello, el material y además también del estado del eje. Todos esos factores nos van a influir en la generación de calor. Entonces a esto también hay que sumarle el lubricante que vayamos a usar y las características, pues porque estas tienen impacto en la disipación de calor. Entonces, teniendo en cuenta el diseño, el material y todo, nos va a ver afectada la velocidad. En la imagen tenemos pues como una tabla comparativa de las velocidades circunferenciales. Esta está dada por sí, metros por segundo. Y lo que podemos ver son los diseños que tenemos en ese KF de sellos, cómo se ven, pues cómo es la velocidad según el diseño. Y obviamente todos estos datos están dados bajo funcionamientos normales de los retenedores, que estén en buen estado, que hasta el eje esté en buen estado, que no hayan diferencias de presión en el sello. Entonces, como veníamos hablando ahora al inicio, lo que encontramos en los sellos, los retenes radiales de eje, que es donde encontramos estos metálicos recubiertos con caucho, tienen mucho mejor velocidad, como vemos acá, comparados con los Bearing. Estos anillos, pues, digamos que están, no sé, en 7 metros por segundo, comparados con, digamos, con estos metálicos que están, no sé, 18 metros por segundo. ¿Qué, qué hay que tener en cuenta? Yo les hablé sobre los diseños básicos de los Bearing. Hay Bearings que tienen otros recubrimientos metálicos, otros diseños que nos van a permitir, dependiendo de la aplicación, ampliar este rango de velocidad. ¿Qué podemos ver? Podemos ver otros diseños como el primero o el último, el HDDF o el CT1, que forman parte de los diseños que se tienen en SKF, pero son diseños que ya son bajo pedido especial y para aplicaciones especiales. Por ejemplo, este último CT1 son para cuando tenemos diámetros de ejes muy, muy grandes. Entonces, todo eso es bajo pedido especial. ¿Qué más vamos a encontrar? Normalmente, bueno, aquí tenemos como unos ejemplos de aplicaciones comunes, como les había dicho, se pueden utilizar como para mayor protección, dos retenedores, ambos conteniendo lubricación, sin olvidar conteniendo contaminación, sin olvidar que deben tener un punto para lubricar, como les había explicado al inicio. Miren que en todas tenemos este punto de lubricación, ¿cierto? Tenemos trabajos dobles para los Bearing, normalmente también se utilizan como sellos auxiliares a la retención.
Tenemos los que son puestos espalda con espalda, tanto para contener como para excluir. Tenemos aplicaciones donde se utilizan doble carcasa para mayor eh, eh, torsión y aplicaciones donde utilizamos ya sellos especiales, que son, ya como les había comentado, son industrias de trabajo pesado, como la cementera, la minera, y sin olvidar el punto de lubricación para para el retenedor. Son como pues diferentes montajes que vamos a poder encontrar. Eh, bueno, normalmente yo creo que a todos les ha tocado, voy a ir poniendo un video, a a todos les ha tocado que normalmente cuando tenemos pues estos retenedores trabajando, debido pues a la contaminación, se nos van metiendo esas partículas pequeñas entre el labio del retenedor y el eje y nos va generando unas ranuras en este. ¿Qué pasa con las ranuras? Que pues ya no va a haber un buen sellado y se nos va a escapar la lubricación o nos va a entrar la contaminación, como lo vamos a ver en este caso. Esto es un ejemplo sencillo, es una caja reductora y pues nos están mostrando todos los componentes que tienen ahí adentro y nos van a mostrar aquí la ranura de las que les estoy hablando que se generan en los ejes. Eh, Esta de acá, donde qué está pasando, se nos está escapando el lubricante, va a entrar contaminación, se nos empieza a oxidar todo. Entonces, ¿qué es lo común que uno tiene que hacer? Tiene que empezar a desbaratar todo el equipo, sacar todas las piezas, poner personal que nos hagan todo este desmontaje para mandar a rectificar el eje. Aparte que quita tiempo desmontar todo esto, aquí tenemos un aproximado de cuánto demoraría hacer esto, sin incluir el tiempo de parada del equipo, que muchas empresas lo que hacen es que no, tengo algo de recambio para evitar esto cuando mandan a rectificar. ¿Qué podemos hacer? Con ese café tenemos una solución muy simple. Tenemos algo que se llama speed sleeve o manguitos de desgaste o camisas de desgastes, como muchos lo conocen, donde lo que vamos a hacer es montar una pequeña, como otro pequeño aro muy delgado para montar el sello y tapar y tapar la ranura que se genera en el eje. ¿Cuánto demoró montar una Speedlist comparado con otro, pues con el otro método? Tenemos que mandar a rectificar. Y no solo el tiempo, esto lo puede hacer un operario. Para el caso donde tenemos que desmontar todo el equipo, de pronto necesitamos más personal. Y sin contar lo costoso que es. Un bearing, pues, perdón, un speed slip es muy barato comparado con tener que mandar a rectificar un eje, ¿cierto? Eh, la diferencia es mucha en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero. Por ejemplo, aquí nos muestran que fueron 168 horas aproximadamente que se demoró lo otro comparado con el Speed League, que fue mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Qué vamos a encontrar? Como les explicaba, son manguitos. Estos los vamos a encontrar para ejes hasta de 203 milímetros. Ya no quiere decir que para los otros tamaños no haya, simplemente se tienen que mandar es a fabricar. Eh, Tenemos de dos líneas, tenemos la línea estándar, que es la que vemos aquí en plateado, que es la más común. ¿Cómo se va a solicitar? Solo necesitamos conocer el diámetro del eje y con eso es suficiente. ¿Qué encontramos? Encontramos la otra línea que es la línea dorada o la línea Gold. Esta la vamos a utilizar en ambientes, por ejemplo, en industrias pesadas, donde trabajemos con químicos, donde trabajemos con, pues como con cemento, donde allí encontremos arena, lodo, todo lo que hemos hablado antes de abrasividad, ¿cierto? Como les venía contando, es un grosor de la pared muy delgado, es aproximadamente de 0,254 milímetros. Eh, entonces no nos va a afectar como tal el montaje del mismo retenedor que teníamos antes. Otro de los problemas que se tenían antes era que se mandaba a rectificar el eje o lo mandaban a disminuir todo el tamaño para poder quitar esa ranura que se había generado. Entonces tenían que cambiar las dimensiones del retenedor.
En este caso, si las ranuras no son muy profundas, se pueden usar ya cuando tienen ranuras, o lo ideal es que se monten antes de que se generen estas ranuras para ir previniéndolo. ¿Cómo se monta? Esta herramienta se monta de manera muy sencilla. Aquí les voy a mostrar un video de muy sencillo de cómo se va montando. Simplemente está midiendo que vaya a quedar pues derecho porque este speed slip tiene una interferencia demasiado grande. Entonces se está acomodando lo que quede de manera derecho y lo va a montar usando una herramienta que todos los speed slip traen cuando usted lo solicita. Ese cubito con el que pues con el que va a utilizarlo para golpear el Speed Slip, ese viene ya incluido cuando compras tu Speed Slip. Ellos vienen con un código, pero lo ideal es solicitarlos con la medida del eje. Vamos pues como a la fija, no hay ningún pierde. Como pueden ver, hay que dar siempre durito porque como les comenté, la interferencia es bastante alta. Eh, ¿Con qué objetivo? Con el que no se note la diferencia de tamaño y podamos utilizar los mismos sellos, pues los mismos tamaños de sello que hemos venido usando normalmente. Ya van a poder visualizar cómo queda montado el Speed Slip. Ya lo posicionó. Aquí vemos cómo queda y también podemos ver que tiene él una pestaña. Esa pestaña, normalmente, si no nos estorba para la aplicación, se puede dejar. En caso contrario, digamos que no la necesitemos, como pueden ver, ella ya viene con una ranura de precorte y es simplemente como está haciendo con el alicate, se puede retirar muy fácilmente. Como pueden ver, simplemente la enrolla, se la pueden dejar si no les estorba para la aplicación, no hay ningún inconveniente. Listo. Ya van a ver cómo va saliendo de fácil. Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta, estos speed slip son solo para los retenedores. No es que mi eje tiene un desajuste y voy a montar voy a montar un rodamiento, entonces también voy a montar un speed slip para, para mejorar el ajuste del rodamiento. No, eso no se recomienda. El speed slip es solo para usar con retenedores. Listo, mire cómo quedó. No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces para el cambio, aquí fue cómo se montó, cómo quedó, listo, ya se utilizó, se desgastó. Entonces, ¿cómo sería el desmontaje? Lo ideal, como vemos en la imagen, es usar un cincel. No vamos a usar ninguna herramienta que oxicorte, que le vamos a meter pulidora, porque ese no es el objetivo. Lo ideal del speed slip es mantener el eje en óptimas condiciones, no tener que mandar a rectificar ni cambiarlo. Entonces, si nosotros utilizamos esta herramienta y dañamos el eje, no hacemos nada. Entonces, como pueden ver, simplemente se da unos pequeños golpes suaves en el speed slip con el objetivo pues de generar como unos espacios entre el eje y el speed slip de manera que lo podamos retirar así de sencillo como se ve en la imagen. Listo. Aquí hay algunas configuraciones que como les venía hablando, si necesitamos, si no nos estorba la pestaña como en este caso, que pueden ver aquí en pantalla, no hay problema en quitarla, la podemos dejar. Pero, por ejemplo, en este tercer caso, que tenemos dos retenedores puestos uno contra el otro y necesitamos lubricar, tener el punto de lubricación que siempre trabajan los retenedores con lubricación, es importante que para el segundo speed slip sí le quitemos la pestaña, porque si vamos a lubricar y se la dejamos, pues solo va a lubricar un retenedor y no va a lubricar el otro. Entonces, muchachos, como les dije, todos los speed slip solo se piden con el diámetro del eje, vienen con la herramienta de montaje, no trae el martillo, pero sí trae el equipo para el montaje. Entonces, esto en cuanto pues como a la presentación. Por el momento ya acabo la presentación, les voy a mostrar la página donde podemos encontrar, mm, donde podemos encontrar eh, todos los diseños de retenedores que tenemos. La primera sería la página de skf.com.co, que sería la de Colombia, pues entramos al navegador sencillito
Y en la parte en que estamos buscando, pues ahí dice ejemplo rodamiento, pero también podemos buscar retenedores. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que utilizamos ahorita, era un, ¿qué retenedor? Era un 55 por 72. De 55 por 72. Mira que aquí nos van empezando a aparecer todos los rangos de anchos que hay. Hay de por 10, por 8, ¿cierto? Podemos dejar inclusive hasta ahí, darle enter y mirar que aquí nos van a sacar todos. Le damos en ver más y nos van a aparecer todas las configuraciones que hay. En caso tal de que no sepa cuál es el diseño HMS5 o cuál es el HMSA, les voy a mostrar, por ejemplo, este. Les voy a abrir este. ¿Y qué nos va a sacar? Nos va a sacar el tipo del material que tiene, el diseño, que aquí lo podemos ver más claro, es uno de caucho, ¿cierto? Reforzado con caucho, nos va a decir las dimensiones de los ejes, nos va a decir también los rangos de temperatura en los que puede trabajar, las velocidades no solo en revoluciones por minuto, sino también en circunferencial, que es metros por segundo, ¿cierto? Pero esa es como la principal de SKF. Yo les había comentado que SKF compró la fábrica de Chicago Rawhide para la fabricación. Entonces hay una muy chévere que se llama, pues así se llama, Chicago Rawhide, así lo podemos buscar. Rawhide. Así la encontramos en internet. Es esta que dice www.chicago-roja.com. Le damos clic y nos va a llevar a este pantallazo, donde lo que podemos buscar es de dos maneras. Podemos buscar por medidas tanto en pulgadas como en milímetros o buscar la intercambiabilidad entre marcas. Por ejemplo, entonces en este segundo link, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que podemos buscar los retenedores por diámetros de eje y alojamiento y tanto en pulgadas como métricos. Por ejemplo, aquí podemos hacer la misma búsqueda, 55 por 72. Y nos va a tirar todo el listado de lo que hay. Nos va a especificar cuál es el diseño, cuál es el labio. Y si le damos clic a uno de ellos, nos va a abrir otra página donde nos va a mostrar pues como el qué diseño tiene. En este caso no hay mucho, pues no, está la ficha técnica básica, no hay mucha información, pero en algunos nos va a mostrar incluso hasta fotos. Bueno, en este no tiene fotos reales, pero por ejemplo, mire, este es muy interesante que nos va arrojando de una vez el speed slip que podemos utilizar. Este es el código que podemos utilizar para este retenedor. Código del speed slip. Entonces, tenemos un retenedor de 55 por 72 por 8. Podemos utilizar un speed slip con código 99215, que sería para un eje de 55 milímetros. Esto es como lo chévere, ¿cierto? Además de esto, la otra parte, si nos devolvemos, en el tercer ítem, podemos encontrar la intercambiabilidad. Nos va a arrojar a este. ¿Qué es la intercambiabilidad? Simplemente podemos poner cualquier retenedor que tengamos, por ejemplo, en otra marca y buscarlo. Por ejemplo, un 3504 14 es la referencia de un retenedor en otra marca y aquí nos sale si es la marca National, si es en Tinken, esa referencia, cuál sería el homólogo en SKF. Entonces, por ejemplo, si es Tinken, el sello sería un 9837, le damos clic y nos va a mostrar el sello, nos va a mostrar el diseño. En este caso, mire que sí nos trajo una foto de cómo es. Y aquí podemos observar claramente el color verde, donde es lo que yo les hablaba del board tight, que es la pintura para recubrir esas imperfecciones. Nos está mostrando también el speed slip que podemos utilizar con este sello, además del diseño, pues acá, y las medidas. Si es, digamos, en otra marca, por ejemplo, esta National va a ser la referencia 550074, es este, que te mire que nos cambió, que es un diseño diferente. Es como para que podamos ver esa intercambiabilidad, que no nos vayamos a equivocar. También nos muestra que el diseño, por ejemplo, en este caso es un diseño reforzado para trabajos pesados. También nos va a mostrar el speed slip. Entonces, muchachos,
Esto es como lo que le quería mostrar, son los diseños básicos de sellado, las funciones, lo que podemos encontrar en las páginas para lograr identificar los sellos y todo, ¿cierto? Que podemos tener como una visibilidad más clara de qué es lo que va a utilizar, los parámetros que tenemos que tener en cuenta y algo muy importante, los speed sleeve, que los podamos utilizar sin necesidad pues de que los utilicemos antes, no que no esperemos a que se nos dañe un eje o que se nos ranure para comprarlo. Recuerden muchachos que en el chat están resolviendo las inquietudes, vamos a ir mirando. Si necesitan más información sobre los speed sleeve y esto, obviamente comunicándose con Rando, cualquier persona que le conteste ya está totalmente capacitada para darles una asesoría en cuanto al speed sleeve que puedan utilizar. Por aquí he visto que Gabriel ha estado muy juicioso respondiendo las preguntas, especialmente también con ingeniería les puedo dar mucha más asesoría si necesitan pues como algo ya más especial. Muchachos, recuerden que se les está enviando un link para diligenciar una encuesta. Les pido el favor de que por favor la diligencien todos. Esto es para que les podamos enviar material sobre todos esos entrenamientos que hemos estado realizando y, y mirar a ver cómo que podemos mejorar, ¿cierto? La idea es como esa. Eh, Hola, Margin. Hola, Gabriel. ¿Aló? Este señor Janier de EPM tiene una consulta particular contigo y quiere que repitas un slide de la presentación. ¿Podemos hacerlo ¿Cuál en estos slide? 5 Sí, minuticos? claro. Principalmente donde hablas de la posición del retenedor de acuerdo a la aplicación, es decir, si es retener lubricante o aislar el sistema de contaminación. ¿Sería esta? Por favor, Janer, ¿nos puedes confirmar si es esta presentación o es la... Ah, ok, perfecto. Puedes ponerla, ampliarla, por favor. Listo, ¿qué pasa cuál es la duda puntual? Pues al momento solo sabemos que él quiere ver nuevamente esta presentación, de pronto especificarle cuál es la función ahí de aislar el sistema, los dos ambientes, que de pronto le recuerdes Ok, punto. claro, bueno, Por acá favor. haciendo como un resumen, pues la dirección del retenedor es simplemente dependiendo de lo que queramos hacer. Como hablamos al principio, pues el retenedor tiene varias funciones. Entre ellas está la de contener el lubricante y mantener por fuera la contaminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Dependiendo de nuestra función principal o lo que queramos con el sistema, podemos poner el retenedor de manera tal que el labio nos quede mirando a lo que queremos contener. Ejemplo, como en el primero. Lo que quiere nuestro principal objetivo, más que excluir la contaminación, lo que queremos es que se mantenga el lubricante en su lugar, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es colocar el labio del retenedor mirando hacia lo que queremos contener. Como el primero, queremos contener lubricante, entonces el labio va a apuntar hacia la dirección del rodamiento, ¿cierto? Cuando lo importante más que contener la lubricación es excluir la contaminación, esto se ve más que todo en casos como en estas aplicaciones. Por ejemplo, aquí están pegados, pero en otros ejemplos les mostré que los retenedores están uno por acá y el otro más hacia allá. El objetivo es evitar que la contaminación entre. Entonces, lo que yo hago es como contener esa contaminación. Entonces, el labio del retenedor va apuntando hacia la contaminación, o sea, al lado contrario del rodamiento. Que hay retenedores, como les hablaba, que tienen doble labio. Aquí las imágenes están con labio sencillo, pero hay unos que tienen un labiecito acá. Entonces lo que hacemos es contener lubricación como en el primero y ese labiecito que sale nos va a ayudar a excluir la contaminación. Entonces esos de los retenedores que yo les hablaba de los HMSA10 que tienen doble labio y son los que más los recomendamos porque precisamente cumple esas dos funciones. ¿Cierto? No sé si le queda claro, más que todo la dirección era para tener, como para explicarles que lo que queremos es o contener
o excluir. En este caso se puede contenerle lubricante o se puede contenerle lubricación. Y dependiendo de lo que vayamos a contener, es hacia donde va a apuntar el labio al retenedor. No sé Perfecto, si Marlene. eso es la respuesta a lo que le estaba buscando. Sí, ya aquí ya me lo está confirmando que te agradece mucho por repetir la información. Muchas gracias entonces. No sé si de pronto tengas algo más por decir. No, por el momento sería eso, que pues cualquier otra duda, ampliación de la información sobre el Speed Slip, sobre retenedores para aplicaciones especiales, pues se pueden comunicar con el departamento de ingeniería, que estamos como a su disposición. Importante que nos diligencien la encuesta, como para nosotros tener como los datos y poderles compartir más información sobre estas capacitaciones. Estas las estamos montando en canal de YouTube. No sé si les compartieron el enlace ya al canal de YouTube donde se van a estar compartiendo todos estos entrenamientos. Por el momento no, ha sido así, ha sido todo. Muchísimas gracias. Eh, Eso es todo por hoy. Para la otra semana les estaremos enviando las invitaciones de los nuevos entrenamientos que habrán para el día lunes, martes y miércoles. Y no, esperamos que puedan asistir. Muchísimas gracias.